Pues bien, ya estamos de regreso en Conciencia Objetiva con nuestro tema de esta noche, lo justo y la justicia. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, a forma de que se comprenda qué es lo justo. Seguramente usted sabe que hay un deporte que se llama tiro con arco, a donde hay una tabla con círculos pintados de colores y exactamente en medio hay un círculo de color amarillo, a donde la flecha del arquero, en este caso el deportista, debe exactamente dar, es decir, acertar, dar en el blanco. Entonces, cuando esto llega a suceder o se logra, el arquero se siente sumamente alegre, satisfecho, por la razón que eso significa haber acertado, dar justo en el blanco. En connotación de nuestro tema, esa es la tarea, ese es el trabajo de un buen orientador preparado. Por lo tanto, la orientación de los padres como orientadores preparados, en el ejemplo de lo que sucedió a ese niño, debió ser, primero, no permitir las visitas, los regalos y toda esa parafernalia de festividad que se armó en el hospital. Segundo, hacerle ver al niño o niña que eso que les sucedió de ninguna manera es una desgracia, puesto que es algo totalmente normal. Tercero, que eso le sucede a cualquier niño o niña de su edad que juega, corre, salta, etc. Cuarto, que eso es parte de la vida como tantas otras cosas que puedan sucederle y que valdrán la pena por estar viviendo. Y quinto, que ellos están ahí para cuidarlo, porque romperse un pie no es una adversidad, romperse un brazo no es una desgracia, que es algo que sucedió por estar viviendo la alegría y felicidad de los juegos, y que no significa nada, y que él es fuerte y lo va a superar, y que ellos están ahí para apoyarlo porque lo aman, y que van a aprovechar todo ese tiempo en el hospital para que juntos se pongan a estudiar y se pongan al corriente en sus materias para que suba sus calificaciones en cuanto a las matemáticas, historia, civismo, etc. Y entonces, actuando de esta forma, no habrá consecuencias. Esos padres orientadores tendrán un resultado, y el resultado de esto será que cuando el niño regrese recuperado a casa, a la escuela, y ya con sus materias al corriente, se sentirá alegre, feliz, con deseos de estudiar. ¿Por qué? Porque logró salir como todo un triunfador, gracias a la orientación de sus padres, que se podrán sentir satisfechos, alegres, felices, por la razón de haber acertado con lo justo necesario que su hijo necesitaba en su mente, en sus emociones y espiritualmente hablando, es decir,
dieron en el blanco. Porque, de lo contrario, o en este mismo sentido, podemos ver que cuando hay represalia, castigo, etc., que el hijo va a obedecer, pero fíjense bien. Quizá ese niño desobediente, rebelde, que va mal en sus estudios, no quiere entender con todo lo que usted pueda decirle, pero sí va a entender a través de los castigos que usted le imponga, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que podría estar pasando con esto? Que el niño va a obedecer por temor o por conveniencia, mas no por entendimiento o comprensión de sus errores. Por lo tanto, el castigo no va a solucionar el problema de aprendizaje o de comportamientos que el niño pueda tener tanto en su casa como en la escuela o con las matemáticas. Pero, ¿qué sucede si a este niño o niña se le advierte la vía de la consecuencia? De la consecuencia que va a tener el hecho de no obedecer, pues va a tener que repararla. Y entonces, cuando se suscite cualquier cosa que tenga que ver con su responsabilidad, así va a tener que ser. Y no porque le devuelva a usted su juego, su domingo, o lo deje salir con los amigos, o andar en su bicicleta, sino porque reparar sus errores es lo justo, lo justo. Por eso, el orientador debe tener principios orientadores, funciones orientadoras que lo llevan o lo lleven a acertar, a dar en el blanco, para que de esta forma los hijos, en cualquier otro ámbito de sus vidas, puedan superar las barreras con las que se enfrentan, porque hay conciencia, porque hay razón, y no imposición a manera de represalias por lo que el cerebro interpretó. El orientador pregunta las razones de por qué bajaron las calificaciones. El orientador se enfoca a las situaciones que puedan estar viviendo sus hijos, porque quizá tengan problemas neuronales de aprendizaje, donde sea necesaria una evaluación médica a fin de determinar si existen factores neurológicos, psiquiátricos y psicológicos que le estén causando ansiedades, o quizá esté siendo víctima de bullying. En el peor de los casos, haya sufrido una violación del maestro o abuso de la maestra. Entonces, vean ustedes, si no hay diálogo, razón, conciencia, entonces el orientador no es justo y, por lo tanto, no tuvo lo justo que su hijo necesitaba. Es decir, no acertó a dar lo justamente necesario a la psique o alma del niño o la niña para que corrijan el error de la experiencia vivida. Aterrizando todo esto, lo que se necesita es ser justo y no justicia. Porque miren,
Si el orientador logra adecuadamente que su hijo comprenda, porque está haciendo que el cerebro de su hijo se oriente desde ahorita hacia la grandeza, el triunfo, la prosperidad, hacia la conciencia, hacia lo espiritual, entonces los conceptos de justicia e injusticia en el cerebro de sus hijos transformarán por lo justo necesario, y de esta forma entenderán la vida por la única razón posible: desarrollar conciencia objetiva. Entonces, número 1, diálogo. Número 2, razonamiento. Y número 3, conciencia. Son los 3 factores que un orientador preparado o los orientadores preparados, al caso los padres, necesitan para un buen entendimiento con sus hijos. Esto, repito, es lo que un orientador bien preparado debe tener para dar en el blanco, para acertar en cualquier suceso de su vida. Esto fue lo justo y la justicia. Yo soy su amigo Alejandro Montes. Muchísimas gracias por estarme acompañando en Conciencia Objetiva. Por favor, le pido me deje sus comentarios, preguntas, dudas y sugerencias, si quieren que toque algún tema en especial. Y por favor, no olviden suscribirse y apretar la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias una vez más. Yo soy Alejandro Montes. Hasta la próxima.